Ante episodios de calor intenso como este que estamos atravesando, es importante buscar lugares frescos para combatir el sofoco. Valencia cuenta este verano con 39 refugios climáticos repartidos por toda la ciudad que ofrecen confort térmico, especialmente a las personas más vulnerables. Uno de ellos es el Centro Municipal de Actividades para Personas Mayores de Nou Moles. Allí se encuentra nuestra compañera Paula Osuna. Cuéntanos, Paula. Así es, concretamente a este refugio climático acuden personas mayores para resguardarse de las altas temperaturas, sobre todo en días como estos en los que pasar demasiado tiempo bajo el sol puede resultar agotador. Estos espacios ofrecen climatización, sombras, zonas de descanso y acceso a agua potable y se convierten en puntos de apoyo fundamentales para las personas en estos meses tan cálidos del año. Cabe recordar que para evitar las consecuencias del calor extremo hay que mantenerse bien hidratados y no exponerse al sol durante las horas centrales del día. Estamos a gusto, aquí se está bien. Estar aquí, en sitios así, lo adecuado, en la calle no se puede estar. Pero por eso me llevo aquí, lo encargo al menú, estamos fresquitos, me lo llevo a casa. Hay actividades de gimnasia, play bar, de todo hacemos. Está el bar y el agua potable. Los refugios climáticos lo que suponen es un espacio donde poder parar, donde poder estar fresco a una temperatura de confort. No son un centro de atención sanitaria, para eso hay que llamar al 112, hay que dirigirse a un hospital o un ambulatorio, pero sí son un espacio abierto, público, gratuito, donde la ciudadanía puede parar y puede soportar un poquito mejor estas temperaturas.